Hola, estamos comenzando una nueva edición de Campo y Ciudad. En el programa de hoy, como sucede con frecuencia, tenemos la participación de los columnistas el ingeniero Marcelo Ventura y el ingeniero Ignacio Berri. Para esta semana, el ingeniero Ignacio Berri entrevistó al licenciado Ernesto Ambrosetti con su informe técnico sobre ryegrass perenne. Este invierno, date una vuelta por Córdoba capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Que están re buenos. Venimos de compras. ¡Muchas compras! O nos damos una vuelta por el casco histórico. Que está súper cuidado. Este invierno, date una vuelta por Córdoba capital. Atención a todos los interesados en el sector agropecuario. El Instituto Terra tiene los cursos para potenciar tu carrera profesional. Perito clasificador de cereales, oleaginosas y legumbres. Administración agropecuaria. Liderazgo y gerencia en la agroindustria. Producción extensiva de cereales y oleaginosas. Apicultura. Te brindamos las herramientas para gestionar tus tiempos, siempre pensando en que seas un líder en el mercado agropecuario. Contactanos al 3385 40 48 82. Para más novedades, ingresa a www.institutoterra.com.ar. El ingeniero Marcelo Ventura, quien hace un análisis de los cultivos de la región pampeana. Amigos, nuevamente en contacto con ustedes para hablar, como de costumbre, de los cultivos aquí en la zona. Pero antes de eso quisiera hacer una introducción, siendo que en poco tiempo más, quizás dentro de 20 días, ya culmina la campaña 24-25 con la recolección definitiva de los cultivos que aún puedan quedar en pie. Y para ello tendríamos que describir el escenario en el cual desarrollaron todo su ciclo de estos cultivos. Se dieron condiciones bastante aceptables, pero que bueno, no fueron homogéneas en toda la región pampeana. Aquí tuvimos momentos de buena humedad, con lo cual pudimos sembrar en fecha. Tuvimos también algunas épocas en donde la sequía empezó a mostrarse. También algunas cuestiones de adversidades, tales cuales en pleno verano faltó agua, después compuso inmediatamente, y también con algún exceso. Generalmente estos datos son del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, en donde todavía hoy hay hectáreas que no alcanzaron a recuperarse. Acá en nuestra región, el sur de Córdoba, afortunadamente las condiciones acompañaron. Si bien en los últimos 10 días aparecieron las primeras heladas, aquellas con registros bastante por debajo de 0 grados, también algunos vientos, condiciones de niebla, que por otro lado entregaban humedad o rocío matinal. Pero bueno, estas condiciones fueron en definitiva aceptables, porque mejoraron un poco la condición de los pisos, que permitieron de esa forma que las máquinas continuaran con la siembra de trigo. También pusieron un freno a las plagas o a las enfermedades que podían desarrollarse en otras condiciones, concretamente el caso de la chicharrita, que estaba volviendo a aparecer en algunos maíces guachos. Estas heladas frenaron. El único inconveniente es que pudieron, para el caso del maní, haber afectado aquellos lotes que, habiendo sido arrancados, aún permanecían sin levantarse o sin descapotarse, y eso habrá que verlo una vez que está en la planta, si aparecen granos, en la planta me refiero en la industria, si aparecen granos con algún daño que puedan ser motivo de rechazo. Esa es un poco la situación o el escenario en el cual se desarrollaron los cultivos, que ahora empezamos, después de estas imágenes que hemos mandado, con justamente el estado de humedad en el suelo y con las heladas que se registraron. Vamos a ver un poco cuál es, a nivel primero nacional y luego a nivel provincial, las cifras que podemos estar manejando. Vamos entonces a comenzar con un poquito el estado de la soja, que prácticamente tanto la soja de primera como la de segunda ha sido levantada en su totalidad con muy buenos valores de rendimiento. Recordemos que entre la soja de primera y la soja de segunda, a nivel país se habían estimado que habían sembradose alrededor de 18 millones de hectáreas. Esto es una superficie algo mayor que la del
ciclo anterior. Y producto de los buenos rendimientos que promediaron en el caso de la soja de primera alrededor de los 33, 34 quintales y la soja de segunda alrededor de 24, seguramente nos estarán dando un volumen de producción cercana a las 50 millones de toneladas. La provincia de Córdoba aportó, o en el caso de la superficie sembrada, alrededor de 4.800.000 hectáreas, que lógicamente nunca son levantadas en su totalidad, siempre hay lotes que se pierden por una u otra cuestión, también tuvimos algunos casos de granizo. El rinde se estima en 34 quintales acá para la provincia. Ese rendimiento que les marcaba nos va a arrojar un volumen aproximado de 15 millones de toneladas, con muy buena sanidad, muy buen estado, así que creo que los precios también en cierta medida han acompañado, sobre todo después de la baja de las retenciones, y nos va a dar una excelente campaña en comparación con las anteriores. En el caso del maíz, la situación es bastante parecida, si bien inicialmente se temía o se creía que la superficie iba a bajar mucho por aquellos lotes que se iban a abandonar como consecuencia del riesgo que presentaba una nueva aparición de chicharrita. A nivel del país, la superficie sembrada entre maíces de grano y maíces de cosecha, alrededor de los 8 millones de hectáreas. Acá en la provincia aportamos casi 2.300.000 hectáreas y nuestra región alrededor de 1,5 millones, 1.400.000 hectáreas sembradas. Todo esto que si bien todavía no se ha alcanzado a levantar en su totalidad, porque como decía al principio, los lotes de segunda todavía están en pie, seguramente también nos van a permitir llegar a unas 49 o 50 millones de toneladas. En el caso del sorgo también es un cultivo que recuperó hectáreas. Aquí en nuestra zona podemos hablar de que se han sembrado alrededor de 200.000 hectáreas que todavía están en pie. El avance en ese sentido no es tan superior la superficie levantada por el hecho de que se han priorizado tanto la soja como los maíces. En el caso del maní, en el país alrededor de 480.000 hectáreas sembradas, en la provincia de Córdoba casi la totalidad, 350.000, y en nuestra región alrededor de 120.000 hectáreas sembradas. Hay lotes que todavía faltan descapotarse, lo habíamos comentado al principio, pero bueno, es un valor superior a campañas anteriores. Pero como ya lo habíamos repetido en otras oportunidades, el cultivo estrella ha sido el girasol. Se han sembrado más hectáreas que los históricamente aquí en la zona, como consecuencia de aquellos lotes que no se cubrieron con maíz. El girasol tuvo un excelente comportamiento a pesar de las adversidades que pudo haber atravesado, su rusticidad así lo permitió, tuvimos muy buenos rendimientos y sobre todo en materia grasa. La materia grasa estuvo por el punto sobre la base y eso significó que además del buen precio que las pizarras estaban arrojando para el girasol, una interesante bonificación. Así que ha sido muy bueno el año para esta oleaginosa, que por otro lado a esta altura del año ya lleva casi 1.700.000 toneladas las destinadas a la industria, o sea, a la obtención de aceite y algunos otros derivados. Ya terminamos entonces con los cultivos estivales, prácticamente esta es la última referencia que vamos a hacer al respecto. Es el momento entonces de comenzar a hablar de la campaña 25-26 y quien empieza un poco a mostrarse es el cultivo de trigo. Se espera que a nivel nacional se alcancen las 7 millones de hectáreas. Hay que ver si se pueden terminar de recuperar aquellos suelos que estaban anegados como consecuencia de esos excesos hídricos que hubo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente Córdoba podría también aumentar su superficie hasta 1.700.000 hectáreas aproximadamente. Vemos aquí el avance en esta siguiente diapositiva del área sembrada, alrededor del 60-65%, quizás un poco demorada respecto a campañas anteriores como producto de las últimas lluvias que pudieron registrarse en algunos sectores. Esto ha demorado un poquito la siembra. Los lotes nacidos lo han hecho de forma muy homogénea, con ausencia de plagas, sin problema de malezas, y bueno, favorecidos con estas condiciones climáticas que se vienen registrando. Si bien no hay en el horizonte lluvias previstas, pero bueno, todavía hay suficiente humedad en el suelo. Hubo lotes que ya se fertilizaron, otros se refertilizarán o comenzarán su primera aplicación allá para el macollaje. Así que podemos augurar un buen año para el cultivo de trigo. Hablando de otras generalidades, podemos hacer referencia a que en la presente semana esta alianza internacional que se llama MAISAL, que involucra o está formada por Brasil,
Estados Unidos y Argentina, como los principales productores mundiales de maíz, están nucleados y en este caso presididos, se ha cambiado las autoridades, es un argentino, de apellido Ron, quien está al frente de esta entidad, que lo que procura es un poco organizar la comercialización de estos países como exportadores que son. No olvidemos que el 99% de los materiales utilizados como en el maíz son genéticamente modificados y eso no está muy bien visto por algunos países compradores y esto podría traer algunos problemas en la comercialización. Recordemos que el maíz y sus subproductos son los más utilizados. El maíz está presente en los medicamentos, en los alimentos humanos, en los alimentos animales, en los aceites. Es realmente la industria o la industrialización o el agregado de valor al maíz, que a veces a nosotros nos falta un poco, importante mencionarlo. Así que tengamos presente que esta alianza ahora es presidida por un argentino y eso podría favorecer, sobre todo en nuestra región, que aquí hay muchas empresas como Río 4, Río 5, que son aquellas que elaboran algunos subproductos como el biodiesel, etcétera, etcétera. Trigo, les decía que es importante considerar los números que los márgenes podrían estar arrojando. Hubo un trabajo en esta semana, lo presentó el INTA Manfredi, en donde consideró cuáles son esos resultados económicos para el trigo 25-26 en el sur y sureste de Córdoba. Aquí les agrego un cuadro justamente para el departamento Roque de Sáenz Peña, en donde los valores siguen siendo negativos si los rendimientos no están por encima de los 30 quintales. Y más aún si es en campo arrendado o en campo alquilado. Recién por encima de esos valores y en campo propio podrían estar arrojando valores positivos. Así que habrá que poner todas las fichas en la tecnología y esperar excelentes rendimientos. Y por último, recordar o tener presente que hasta este fin de semana estaba vigente la quita de retenciones. Las distintas entidades están bregando que el gobierno todavía las posponga por un tiempo más. Esto ha sido positivo para los productores. Lo veo difícil, ya hay alguna cartelería que así lo manifiesta, así que habrá que ver qué pasa el próximo lunes con las decisiones del gobierno. Eso es un poco todo lo que tenía para ustedes en esta salida aquí en Campo y Ciudad. Esperemos encontrarnos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. El 1, 2 y 3 de julio en la provincia de Córdoba se va a llevar adelante la primera Conferencia Climática Internacional, un espacio en donde vamos a explorar nuevos desafíos y buscar soluciones innovadoras para un futuro mejor. Sumate a la primera Conferencia Climática Internacional en Córdoba. Te esperamos. Este invierno, date una vuelta por Córdoba Capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Que están re buenos. Venimos de compras. Muchas compras. O nos damos una vuelta por el casco histórico. Que está súper cuidado. Este invierno, date una vuelta por Córdoba Capital. Para esta semana, el ingeniero Ignacio Berri entrevistó al licenciado Ernesto Ambrosetti, asesor y consultor del sector agropecuario. Amigos, estamos en comunicación con el licenciado Ernesto Ambrosetti. Fue jefe de asesores económicos de la Sociedad Rural Argentina, fue director ejecutivo de Campo Limpio, es asesor y consultor del sector agropecuario. Ernesto, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. Visita del FMI. ¿Qué puede pasar con las reservas? ¿Puede venir un waiver? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bueno, un placer para mí estar en tu programa como siempre. Y bueno, una pregunta muy oportuna, ¿no? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional que nos está visitando con esta revisión de los alcances del programa, ¿no? De facilidades extendidas que obtuvo la Argentina allá por los primeros días de abril, el 11 de abril, si mal no recuerdo? Bueno, esta visita ya se está juntando con el ministro de Economía y con todo su equipo para revisar las metas que habíamos acordado con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente te diría que había 3 metas importantes, ¿no? El tema de las reservas, como vos bien preguntás, que es la duda de todos, porque es la meta que no se ha cumplido hasta el día de hoy.
Después está la meta del superávit fiscal, que está más que cumplida y en exceso, te diría. Hoy tenemos 1,6% del Producto Bruto Interno de superávit fiscal y antes de octubre se va a cumplir la meta, ¿no?, establecida de acá a fin de año, o sea, desde que se firmó el acuerdo hasta fin de año, se va a cumplir la meta seguramente en octubre. Después para noviembre estaríamos llegando al 1,8% de superávit fiscal, así que meta más que cumplida, pero acordate que en diciembre se complica siempre para el gobierno porque está el pago de los aguinaldos, así que hasta noviembre vamos a tener un cumplimiento espectacular, después en diciembre se va a dificultar, pero de todas maneras vamos a superar las expectativas y las metas que nos comprometimos a cumplir con el Fondo Monetario Internacional sobre el superávit fiscal. Después hay otro tema, ahí seguramente, obviamente nos van a felicitar. Después tenemos otro tema, como te decía recién, que es la no emisión. Y vos sabés que la no emisión se viene cumpliendo al 100%. Digamos que esto es uno de las políticas o objetivos del presidente Milei y que se viene cumpliendo a rajatabla en todos los organismos, digamos, baja de gasto en los organismos del Estado para no tener que hacer emisión. Y este cumplimiento también seguramente vamos a tener alguna felicitación importante por parte del Fondo Monetario y sus representantes. Pero vamos a lo que vos preguntabas, ¿cuál es el punto débil? Las reservas. Bueno, vos acordate que habíamos firmado que teníamos que tener 2.000 millones de reservas positivas. Hoy, lamentablemente, seguimos en reservas negativas. En junio había cerrado cerca de los 5.000 millones negativos de reservas en el Banco Central de la República Argentina. Y hasta ahora no hemos recompuesto las reservas en función de lo que nos habíamos comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Más aún te diría, lamentablemente no las hemos recompuesto en momentos donde la soja se ha vendido en forma récord, ¿no? Acordate que se acaban ahora la suspensión de los derechos de exportación, esa reducción del 20%, y el productor viene liquidando tanto soja como maíz y girasol en forma muy importante que ha generado más de 3.000 millones este último mes. Y bueno, se sigue con un alto grado de liquidación. O sea que momento muy oportuno para comprar reservas que lamentablemente no se han aprovechado por el gobierno nacional. Y bueno, y esta es una preocupación del fondo. De todas maneras, no hay duda tampoco, como vos decías, esperamos un waiver. Sí, obviamente vamos a tener un waiver con el tema de las reservas, o sea, un perdón. Y yo te diría que seguramente esos metas trimestrales se van a convertir en meta anual, o sea que vamos a tener que tener las reservas del Banco Central en positivo en 2.000 millones de dólares recién de acá a fin de año, con lo cual esto le da digamos que lo pone holgado al gobierno para la compra de reservas y para que no haya presión sobre el valor del dólar importante, que esto sí el gobierno le afecta en cuanto a la inflación, porque vos fíjate que se ha priorizado tener una inflación más baja en contra de no recuperar las reservas rápidamente. Y por el otro lado te diría que esta aprobación de esta primera revisión trimestral del Fondo Monetario Internacional nos va a permitir recibir otros 2.000 millones de dólares, que seguramente es la primera cuota, ¿no?, de este acuerdo, después de los 12.000 desembolsados el 15 de abril, esta primera cuota que estaría llegando en el mes de julio a la Argentina. Y con esto estaríamos recibiendo de los 20.000 millones de dólares comprometidos por el fondo hacia la Argentina, estaríamos en los 14.000 millones de dólares. Así que yo no descarto que haya un waiver en este sentido. La economía, bueno, hay que ajustar este tema de las reservas y empezar a comprar, lo cual también te estaría indicando que de acá a fin de año va a haber presión sobre el valor del dólar oficial o sobre la banda que tenemos y bueno, va a tender a subir suavemente sin tener un gran impacto en la inflación, pero tenemos que cumplir con esos 2.000 millones de dólares positivos en el Banco Central que hasta ahora en desmedro de las reservas y a favor de tener una inflación mucho más baja, no se están logrando. Ernesto, tema retenciones. ¿Qué puede pasar a partir del 1 de julio? Mira, Ignacio, con el tema de retenciones, vos sabés que ahora el 30 de junio vence esa reducción del 20% que teníamos para la soja, maíz, sorgo y girasol, entre otros productos, porque el trigo y la cebada, bueno, ya fue postergada esta reducción hasta marzo del 2026, o sea, se va a mantener trigo y cebada en el 9,5% y veníamos del 12%.
En el caso de la soja, del maíz, sorgo y girasol, vence ahora el 30 de junio, como te decía, o sea que a partir del 1 de julio seguramente vamos a retomar los valores anteriores de las retenciones, o sea, la soja pasaría al 33%, el maíz, el sorgo al 12% y el girasol al 7%. Me parece que esta es la postura del gobierno, que va a insistir. Ahora, no descarto, por supuesto, que acordate que viene Palermo, después en julio, que en Palermo se pueda hablar de alguna reducción en algunos de los cultivos, y tampoco descarto que el 30 de junio tengamos la sorpresa por ahí que el maíz y el sorgo puedan mantener una reducción, no vuelvan al 12% y se puedan mantener cerca del 9,5% como están hoy. Yo creo que se está analizando esta posibilidad dentro del gobierno nacional. Y bueno, y esperemos que a partir de ahora y con el superávit fiscal que se quiere lograr de acá a fin de año, tengamos una revisión de este tema, ¿no? Así como tenemos revisión en el Fondo Monetario Internacional, tengamos revisiones de las retenciones y podamos empezar un 2026 con expectativas diferentes. De una eliminación progresiva y definitiva de los derechos de exportación en los próximos, te diría, 2 años, llegar a cero. Eso sería lo ideal desde mi punto de vista. Pero bueno, lamentablemente no estamos en las condiciones hoy de decirte, me parece que la soja se va a mantener. No, yo creo que la soja va a pasar a 33%, alguna duda en el maíz y el sorgo, y el girasol también va a pasar al 7%. Por último, Ernesto, ¿cómo inciden los conflictos Irán-Israel, Rusia-Ucrania en la economía agropecuaria? Bueno, en el caso de los conflictos, vos sabés que Israel y Irán han terminado con una tregua. Esperemos que esta perdure en el tiempo y que no se desate otra guerra bilateral de esta forma, porque afectaba obviamente el valor del petróleo, ¿no? Y el valor del petróleo hace el valor del gasoil, y el gasoil es uno de los insumos estratégicos más importantes para el sector agropecuario. Demandamos todos los años 3.000 millones de litros de gasoil para llevar adelante todas las tareas productivas, la comercialización y demás demandas que tiene el sector sobre este insumo estratégico. Así que de este punto de vista, habiendo bajado el petróleo casi un 7% en estos últimos 2 días, 48 horas cuando se inició esta tregua, bueno, creo que es favorable para el sector agropecuario y más tranquilidad para el costo de producir. Por el otro lado, te diría que Ucrania y Rusia, bueno, sabemos que todavía está muy difícil la situación. Mientras la OTAN no tenga que intervenir, te diría que no va a haber modificaciones porque, bueno, ya está Ucrania, ya está pactado cómo saca los cereales que compiten con Argentina y cuánto puede proveer al mundo. Así que hasta el momento no creo que haya modificaciones importantes en los commodities internacionales que están afectados por este conflicto. Pero de todas maneras hay que estar muy atento a cómo evoluciona el conflicto, porque obviamente si la OTAN llega a tener que entrar y esto se agrava, podría haber zonas productivas importantes afectadas. Así que esperemos que estos conflictos paren, porque la verdad que la paz en el mundo es lo que genera más tranquilidad, transparencia en los mercados y no se distorsionan los precios de los distintos commodities. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y te mando un abrazo muy grande. Chau, chau. Bueno, de ya el agradecido soy yo, Ignacio, así que le mando un abrazo muy grande a todos tus televidentes y oyentes. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Y ya prácticamente cerrando nuestra emisión de hoy, tenemos al ingeniero Ignacio Berri con su informe técnico sobre ryegrass perenne. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar del ryegrass perenne, Lolium perenne. Especie perenne, cuanto más favorables sean las condiciones, nutrición mineral y humedad edáfica. Con sistema radical fibroso, poco profundo, formando matas tiernas espitosas, muy maculladoras y foliosas, que cubren muy bien el suelo con hojas de embés muy brillantes. Inflorescencia, espigas de 10 a 20 centímetros. Se adapta al clima templado frío, poca tolerancia a sequía.
precipitaciones requeridas más de 750 milímetros y bien distribuidos a lo largo del año. Es exigente en fertilidad, adaptándose a suelos tanto francos como franco-arcillosos y de pH cercano a la neutralidad. No tolera la salinidad, alcalinidad y sequías. Tolera anegamientos temporarios una vez implantado. Amigos, nos vemos. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana en esta misma sintonía y a esta misma hora. Hasta entonces.